Buenos días, chicos y chicas, espero que estén muy bien. Esta es la clase de artes visuales con el tema de la práctica de pintura acuarela, y vamos a hacer un quetzal el día de hoy. He querido hacer esta escala tonal de 3 colores: verdes, rojos y azules, porque son algunos de los que usaremos en sus diferentes tonalidades, y no importa que ustedes no los tengan y más bien manejen solamente el color tierra o los tonos más sepia. También podrán hacerlo, aunque no tendrá como los colores característicos de este animal tan bonito que es el ave nacional de Guatemala, pero que en Costa Rica también los conocemos. Muy bien, voy a apartar esto por acá. E iniciaré con el proceso del dibujo. De vez en cuando voy a hacer acercamientos. Voy a tratar de no hablar mucho. A veces me pongo muy hablantín. Me voy a concentrar un poco en el dibujo y en la explicación del mismo. Iniciamos con el cuerpo del animal. Sin embargo, hoy quiero que dibujemos un margen alrededor del papel, aproximadamente unos 2 centímetros en el margen de cada papel. Podría ser que alguien quiera utilizar una regla, por ejemplo, para tener una mayor exactitud, pero siempre es un buen desafío hacer este ejercicio a mano alzada. Una línea lo más recta posible, paralela al borde del papel, tanto en el borde superior como en el inferior y en los costados. O sea, se trata de dibujar un margen que va a contener la pintura, y este margen va a servir como una decoración, como una especie de marco que quedaría en blanco. Entonces hoy vamos a introducir esto que es tradicional en la pintura acuarela. Algunas veces se utiliza, otras veces no. Se puede hacer con regla o se puede hacer a mano. Más tradicional hacerlo a mano, y es más exigente en cuanto a dibujo, hacer una línea suave que no se marque mucho y que quede lo más paralela posible al margen del papel. Esta línea se va a borrar al final y nos funciona como una guía para poder dejar ese marco del que les hablo, una especie de margen de un par de centímetros a la par de cada borde. Ya yo he llegado a cerrar toda el área del papel, y puedo continuar con el ejercicio del dibujo. Tenemos que el animal tiene su cabeza y su cuerpo en una posición que no es centrada, sino que tenemos que dejar espacio arriba para las alas y atrás para la cola. Entonces la composición de este quetzal implica que el cuerpo del animal va a estar en una posición inferior e izquierda para dejar espacio a las alas y la cola, y las alas no van a tocar esos márgenes que acabamos de dibujar. O sea, no nos vamos a exceder de esos márgenes. En parte por esto es que se dibuja este margen, para que nos enfoquemos en intentar que el dibujo no exceda, que no llegue a los bordes del papel, sino que se mantenga dentro de un área que vamos a respetar.
Inclusive yo voy a intentar que el dibujo de las alas y de la cola, las plumas del animal, no toque del todo el margen que yo dibujé, sino que se mantenga incluso un poquito distante, mínimamente. Muy bien, inicio con la cabeza del animal. Voy a estimar una ubicación. Creo que por aquí puede andar el ojo. Es una posición estratégica en la cual se ubica este ojo, que es, en composición se le conoce a esto como puntos fuertes, que son zonas que si dividiéramos en tres, se llama la ley de tercios. Si dividiéramos, por ejemplo, yo voy a hacer unas pequeñas líneas aquí para ejemplificar. Si yo divido en tres partes el largo de la composición y en tres aproximadamente la altura, noten que estoy colocando el ojo aproximadamente en una zona que implica la intersección de esa tercera parte del alto y de esa tercera parte del largo de la composición. A eso se le llama puntos fuertes, que son 4, ¿verdad? Yo estoy utilizando el inferior izquierdo en este caso, en esta composición, pero otra composición en donde, qué sé yo, sea otro animal, aquí un conejo, aquí está la cabeza, o aquí está un gato y aquí está la cabeza, se podrían utilizar esos puntos fuertes que equilibradamente son adecuados para ubicar ahí elementos tan importantes como el ojo de este quetzal. Vamos a dibujar la cabeza de un tamaño aproximado. Es un óvalo, no es un círculo completamente, sino que es un poquito achatado. Es un óvalo un poquito achatado y el ojo está aproximadamente en el centro, aunque eso puede variar un poco a la hora de pintarlo y a la hora de definirlo, pero ya vemos ahí la cabeza y el ojo. Vamos a dibujar por ahora solo formas simples, todavía no detalles, por eso no le estoy haciendo en este momento el pico, sino que prefiero seguir con otra forma simple, como sería el óvalo del cuerpo, que tiene una dirección, el cuerpo, este quetzal, cuya el centro, la línea que se podría dibujar del centro de la cabeza, el centro del cuerpo y hasta el centro de la cola, tiene una inclinación o una línea guía que va en esta dirección o en esta inclinación, de tal forma que el óvalo que yo voy a dibujar para el cuerpo del animal va a tener este centro. Ven, es como que estuviera un poco inclinado. No, si la forma es como similar a la de una qué sé yo, una hamburguesa, por ejemplo, ¿verdad? No está puesta totalmente sobre la mesa horizontalmente, sino que está en una inclinación muy leve. Y otra forma simple sería el de la cola, que se extiende de esta manera, dibujando una especie de figura general como esta, todavía sin agregar divisiones en las plumas. Esta sería la cola en su forma más básica o más sencilla. En el caso de las alas, podemos dibujar primero una forma tan simple como esta para el ala posterior. Porque todavía no nos interesa profundizar en cada una de las plumas, sino en una forma general del ala. Aquí ya tenemos definida la inclinación de la línea de este borde, sabemos hasta dónde llega
Vean que he procurado que no se extienda tanto como hasta el borde del margen que dibujé. Puede ser que a la hora de hacer las plumas sobrepase un poco esta línea, pero esta es la forma general. Hay una división como a la mitad entre las partes de las plumas que son más oscuras y otra parte que es más verde en el ala. Sigo con la otra y la otra tiene la perspectiva como la vemos no permite que se vea tan amplia como la otra, sino que se ve un poco más de costado, por eso es que es más angosta. Entonces la figura principal puede ser así. Muy bien. Vemos que tiene dos plumas importantes atrás. Son dos líneas curvas. Que en mi caso yo quiero entrelazar, a diferencia del quetzal que estoy utilizando como modelo, que están un poco como a la par. Quiero hacer este bonito efecto de que se crucen las plumas. Por ahora solamente dibujé su centro o uno de sus costados, porque yo podría venir e insinuar otra línea similar a la par para darles grosor a estas plumas. Muy bien, entonces ya tengo los elementos principales, tengo la cabeza, ya tiene el ojo aquí. Yo podría continuar con el pico perfectamente. Este pico no está nada complicado, es una especie de figura triangular. Voy a hacer un zoom. Esa es la figura del pico, es triangular pero tiene esta curvatura. Trato de que, a pesar de que parecen líneas rectas, no lo son del todo, tienen una leve curvatura también. Esta es una curvatura más evidente. Y algo que tiene el pico es que tiene una división acá. Todo esto lo puedo dibujar desde ya, porque son elementos muy concretos, ¿verdad? El pico, el ojo, que por cierto este ojo, déjenme hacerme una corrección, yo les había recomendado la vez pasada, vean que estoy borrando el ojo solo para volverlo a marcar, pero había olvidado dejar el espacio blanco, ¿recuerdan? Que les recomendé siempre a la hora de hacer un ojo guardar un espacio blanco para el brillo, que veo que lo tiene el modelo, muy importante. Continuamos y yo lo que estoy haciendo es dándole forma a la cabeza. Y veo que tiene una especie de pelaje que puedo insinuar desde ya, que sobresale de su pecho. Trato de definir y de darle un poco como de forma, proporción. Si el óvalo lo siento que está muy grande, o que necesito algunas curvas acá, por ejemplo, insinuar el pelaje en la cabeza y hacerla un poco más pequeña en la frente de una vez, porque la sentía esa elipse muy amplia. Desde ya estoy haciendo ese ajuste. Aquí debajo del pico viene la silueta del animal y hace una curva eh, para juntarse con el otro óvalo. Vamos a hacer esta figura del pecho, que es una zona verde, que tiene un aspecto triangular. Véanlo aquí, que se junta con el ala. Acá arriba de la cabeza, el ala, bueno, vamos a tener como un poquito el lomo, y luego nace en una curva el ala.
pero esa ala tiene un borde, un grosor, que va a ser de donde nace esta línea curva semitriangular, que es el pecho del, del pájaro, del quetzal. Esta es la zona verde, por así decirlo, el pecho, esa parte verduzca debajo de la cabeza o junto a la cabeza del animal. Continuamos con esta zona y lo que tenemos aquí es esa parte roja tan bonita, que es cuestión de cerrar un poco ya las líneas que habíamos dibujado. A mí me parece que están bien. Eso sí, se extiende este óvalo, ya cuando lo definimos, se extiende esta curva, en lugar de cerrarse aquí, se extiende hacia atrás, metiéndose debajo de las plumas, de lo que luego van a ser las plumas un poco más definidas, pero desde ya extiendo esta línea en una curva suave hacia atrás. Un movimiento serpenteante, el de este contorno debajo del cuerpo del animal, primero en esta orientación y luego en esta otra, muy suavemente. Esta misma figura roja tiene aquí una línea más, que ya la habíamos marcado, más fuerte, un poco más recta, que sube, y luego se encuentra con esta curvatura del óvalo que habíamos dibujado antes, pero que vamos a cuidarnos de proteger esta zona desde ya, que es un grosor que tiene el ala. Entonces ahí lo vamos a ir marcando, porque yo no quiero, a la hora de marcar esta línea, no debo sobrepasar esta otra, ¿verdad? Porque pasa por detrás esta línea. Aquí yo podría incluso borrar para no confundirme. Esto es lo que consigue que dé la sensación que este grosor de esta ala está por delante de esta línea que es el lomo del animal. Entonces, aprender a hacer este tipo de sobreposición, de efecto de superposición de la zona de un dibujo por sobre otro, se da gracias a que anteponemos, por ejemplo aquí, esta línea al adentrarse en la silueta del óvalo, hace dar la sensación que esta parte inferior está más adelante y que esta parte superior está más atrás. Muy bien, continuamos. Ahorita vengo a continuar con las alas. Quiero continuar con las plumas. Aquí hay dos patitas, por cierto, que las podría dejar dibujadas desde ya. Que son como, sus formas simples son tres líneas como formando las garras. Esa es como la forma principal de una, las líneas principales de una, y estas serían las líneas principales de la otra, que ya luego yo puedo darles grosor, ya sea a la hora de pintarlo o de una vez darle un poquito de grosor a cada una de esas líneas e insinuar las garras, que esto fácilmente a la hora de pintar con un pincel delgado lo puedo definir mejor aún. Pero desde ya les estoy dando forma a las patas, primero con una línea fina y luego acompañándola de otra línea a la par. Ahí están lo que serían las patitas del quetzal. Siguen las plumas y hay como una primera pluma blanca en este costado, que se va a ver más pequeña que la otra que viene acá. Ven, entonces tengo estas dos plumas, esta que ya tenía marcada, y tengo esta otra que es la misma pero del otro lado. Sucede que está tapada por lo que les decía el otro hace un rato. Esta línea, este cuerpo tapa esta pluma blanca y por eso es que no se ve completa, no se ve lo que estaría aquí adentro, por eso se ve más pequeña que la otra. Primero porque está más lejos y eso hace que
por el efecto de perspectiva se vaya haciendo más pequeña, se tenga que dibujar un poco más pequeña para dar la ilusión de profundidad, pero también es porque está siendo cubierta por el cuerpo del animal. Bueno, ya están las dos blancas y continuamos con las otras oscuras, casi negras. Estoy viendo dos modelos, uno que es una fotografía y otro que es una interpretación en acuarela de ese. Entonces, en la fotografía sí se ve esta pluma blanca, en la interpretación en acuarela no la hizo el artista, pero todo bien. Y es que quedaría muy similar, de todas formas. Entonces voy a dibujar dos plumas negras, una que tienen como más o menos esta línea como tope, pero que yo me puedo salirme un poco. Cuando dibujo una puedo sobreponerla a la otra. Entonces aquí estoy dibujando un par de plumas que van a ser negras. Y yo ya había dibujado una línea que le daba más o menos forma a la cola. Entonces estoy llevando sus puntas aproximadamente a esa línea imaginaria. Y ahí tengo esas dos plumas ya. Me faltaría esta otra larga que veo aquí. Oscura también, negruzca. Muy bien, voy a alejar un poco la vista para que aquí definir un poco esta línea. Y bueno, ahí están las dos, ahí está la cabeza, el cuerpo, las patas, la cola. Hay dos plumas. Aquí yo compliqué un poco la cosa, pero no mucho. Básicamente hice dos líneas. Em, a diferencia de la fotografía, que solo se tocan en la punta un poco, yo quise cruzarlas porque lo vi en otros diseños. Entonces, cuando se cruzan las dos figuras, obviamente se forma aquí, voy a acercarlo, pues se forma un enredo acá, ¿verdad? Entonces, por lo que yo les contaba hace un rato, que hay que saber aclarar cuál es la parte que está delante de otra, yo necesito borrar aquí las líneas de la pluma que yo decía que va por detrás. Entonces puede ser cualquiera, creo que quiero borrar estas para que la que se vea que está por delante sea esta, ¿de acuerdo? Entonces puedo incluso darle más calidad de línea, o sea, más subrayar un poco esta que está por delante. Y la otra va a quedar ahí, se corta, pasa por detrás, ¿verdad? Esa es como la idea. Entonces así logro dar a entender que esta pluma se, por delante de esta otra, que está pasando por detrás. Tienen un centro estas figuras, pero yo lo podría dibujar con una línea muy suave. Líneas suaves porque luego va a venir la pintura a encargarse de darles forma y efecto a estas plumas porque tienen como cierta, no solo rellenarlas, sino como que hay que darle cierto efecto parecido al pelaje. ¿Verdad? Las plumas sus contornos son un poquito irregulares, tienen como esa forma similar al de una hoja. Entonces ahora les vamos a tratar de dar por ejemplo, este tipo de dirección a la hora de hacer los trazos en la pintura. Vamos a tratar de insinuar esta dirección, así como cuando hicimos el cuerpo del oso perezoso y tenía esa dirección insinuada con los trazos. Aquí vamos a insinuar las plumas también. Bueno, ya tengo voy a alejar esto. Ya tengo las plumas. Y me faltan las alas. Que sí, yo diría que
que tal vez en comparación con el modelo, haciendo cálculos, vamos a ver. Sí, las alas de mi composición están un poco pequeñas, por lo que veo. Estoy calculando que más o menos el grosor del cuerpo del ave debe ser como el grosor de la parte verde y la parte negra un poquito más. Entonces voy a extenderme hasta el borde que yo había dibujado, que de hecho eran los límites de mi composición. No me quiero pasar de ahí. Yo quería dejar un pequeño margen, pero voy a llegar ahí con tal de mejorar la composición porque la siento un poco pequeña. Voy a borrar esta línea. Siento un poco corta las alas y por suerte me quedaba como espacio, porque el problema es que el ala me llegue hasta afuera. Por eso es que yo estoy cuidándome de respetar esta línea, este margen que dibujé al inicio. En este ejercicio de hoy que estamos incorporando la idea de este margen, que se utiliza mucho en acuarela precisamente para no cometer el error que algunos han cometido con el gato y con el oso, es que tal vez el cuerpo, la cola o las orejas toquen el borde del papel, y eso no debe ser. Bueno, la otra ala también tiene un poquito más de extensión. Voy a extenderla un poco más. Sigue siendo igual de angosta, pero un poco más extensa. Eso yo lo puedo hacer justo ahora, antes de empezar a detallar el ala. Ven, entonces ahora sí, porque si no, si me hubiera puesto a detallar y me doy cuenta hasta el final que están muy cortas, si quiero corregir tengo que borrar todos esos detalles. Es mejor corregir temas de tamaño y proporción antes de empezar a detallar una parte como las alas. Bueno, ven qué lindo. Yo quería hacerlo grande, este quetzal, que abarcara realmente la hoja. Y es una hoja que ustedes saben que tiene un tamaño como de 2 hojas carta juntas. Continuamos y bueno, ya había yo insinuado esta línea que luego vemos que tiene una curvatura interesante aquí. Como que la parte verde, cuando finaliza, se curva un poco. Tenemos esa división. Tenemos una zona aquí que viene a ser como el punto del que nacen las plumas, ¿verdad? Como que tiene un centro aquí, esta zona, este punto. Voy a hacer un acercamiento ahí. Y va a ser muy importante esta zona porque ahí se van a aproximar las diferentes plumas del ala. Entonces, si yo dibujara primero la línea central de cada pluma, para no tener que preocuparme por ahora por la línea de la izquierda o la derecha, entonces yo podría desde ya darle forma como yo ya tengo la silueta del ala, yo puedo buscar, por ejemplo, el centro de cada una de esas plumas. Así, siempre dirigiéndome a este punto que tengo aquí reservado. Ven, entonces las líneas guía que corresponden a los centros de cada pluma, yo los estoy dirigiendo no al azar, no a lo loco, sino que vienen hacia un punto en común. Y eso es lo que le va a dar como el aspecto realista a las plumas, que deben aproximarse hacia ese punto. Ya luego puedo darles, ahora sí, la forma de pluma, ¿verdad? Puedo, la forma de la pluma es como una hoja, pero como la hoja de una espada, diría yo. Es como una hoja muy delgada, con la punta curva.
Entonces, después de haber hecho la línea de cada una para encontrar su orientación, para definir que van hacia una orientación, puedo dibujar ya sus contornos, que son iguales en todas. Es esta figura que primero tiene una línea guía que es el centro de la pluma, y luego tiene sus contornos que son simétricos y una punta curva, y ya luego va a tener como ese plumaje característico, esa textura de la que les estoy hablando, y que va a hacer que este contorno sea un poco irregular, y a veces se forman fisuras. Muy bonito esos detalles de las plumas. Esa es la figura de una pluma. Y bueno, se van, a medida que se encuentran, se tapan entre sí. Por ejemplo, esta pluma puede tapar un poco esta para que parezca que está detrás. Y bueno, la cantidad de plumas ahí, uno puede más o menos guiarse por el modelo. A mí me parece que me faltó tal vez una más por aquí. Y aquí se van acostando, ¿verdad? Estas líneas, estas plumas se van como yendo hacia un costado, siempre buscando este punto central. En la parte verde también vemos como hay algunos contornos que son como las partes inferiores de estas mismas plumas, y que siempre obedecen a este punto central. Muy bien, voy a continuar con la siguiente, que tiene ese grosor en esta área verde que termina por acá. Aquí termina el verde, que corresponde con esta parte, que es la parte central del ala. Digamos que en esta corresponde con esta zona. Voy a demarcarla aquí, pero nótese que el ala igual continúa luego, como en este caso. También continúa acá, pero ya como en un color más negruzco. Entonces de aquí van a salir las plumas. Voy a hacer como un punto imaginario ahí, guía. De aquí van a surgir las plumas para esta ala. Tenemos una primera ala una primera pluma que viene a ser la que le da como forma al contorno, que veo que en la fotografía incluso tiene una pequeña curva al final. Voy a tratar de hacerla aquí. En lugar de cerrar esto así, como que se abre un poco. La siguiente, bueno, voy a dibujar los centros de las plumas. Voy a tratar de darle siempre dirección hacia este centro, y le voy a hacer un poco la curvatura esta de la que les estoy hablando, como para agregarle algo a estas plumas ya no tan rectas como acá, y a estas de esta parte superior al menos les estoy dando como una curvita un poco así, un poco suave, pero primero en una dirección, luego en otra, que le da esa forma tan característica que quiero lograr acá. Bueno, ahora sí, las demás, lo que sucede es que pareciera que estas plumas de arriba se les ve como la parte superior, por eso es que tienen esa forma tan característica aquí. Podría tratar desde ya de darles forma. Vean que en este caso, en lugar de dibujar el centro, lo que estoy haciendo es acompañando la línea que había hecho al principio con otra que funcione como el borde. Esa también sería una forma de conseguir cada una de las figuras de esas plumas. Si lo hago aquí a la par,
si yo dibujo centros primero, por ejemplo, puedo tener certeza de la dirección que va a llevar cada pluma. Y ya luego les puedo dar, aquí me falta tal vez otra. Ya luego les puedo dar forma, por ejemplo, así. E irlas superponiendo una con otra. De esta manera. Nótese que todas buscan este punto central. Y al final tenemos una forma de abanico muy bonita. Un dibujo muy estudiado que, como ustedes verán en los ejemplos de referencia, la interpretación en acuarela, el artista ni siquiera se ha preocupado tal vez por dibujar estas plumas así de forma tan minuciosa, porque la acuarela se presta mucho para la mancha y esto se puede lograr con pincel, como lo hace el artista, pero ya un artista como con experiencia y que ya tiene el dibujo como en su mente. Yo les estoy explicando aquí, aunque esto es un dibujo minucioso, yo sé, exigente, porque es la clase 4 de acuarela y la idea es que vayamos creciendo y que lo intenten. Si es demasiado complicado para ustedes, recuerden que pueden calcar también, eso les soluciona mucho. Pero si quieren aprender a dibujar, este es un desafío interesante que les recomiendo mucho. Bien, entonces, para terminar, como les decía, yo podría hacer esto de los centros, o podría simplemente, ya y teniendo en cuenta que ese es el centro, podría dibujar desde ya como los contornos de una vez. Siempre tomando en cuenta el modelo de referencia, pero vean que estoy tratando de que todas tengan su cuerpo dirigido hacia ese punto central. Muy bien, yo creo que ya terminé. Voy a alejar la vista. Entonces ya terminé el dibujo. Está bastante bien construido, me parece. Nótese que yo le doy calidad de línea, eso significa darle un poco más de grosor y presión al lápiz para que se haga más oscura la línea de zonas muy importantes del animal. Por ejemplo, me parece que sobresale mucho esta parte de esta ala, porque quiero que se entienda que está por delante de esta otra. Muy bien, sí, todos los contornos ya los siento bien. Le quise dar este movimiento a estas plumas. Ahí están las patitas. Ya. Entonces ya puedo empezar a pintar, ya puedo empezar a trabajar. Me gusta el hecho de que quedó bastante grande. Y eso es algo que quiero que se animen, pero con el cuidado de no rebasar los márgenes que estamos cuidando el día de hoy. Cuando pintemos y cuando dibujamos, no nos vamos a sobrepasar. No quiero que el dibujo llegue a tocar los bordes del papel. He dejado un margen tanto para el animal como incluso para el fondo. En el caso de que yo quiera manchar el fondo, no me pasaría de ese margen. Y puede ser en tal caso que firme afuera, porque voy a tener esa opción al tener este margen en blanco. Esa es una de las ventajas de pintar con un margen reservado. Muy bien, ¿con qué voy a empezar? Creo que me hace falta una línea. Estaba pensando en el rojo y me di cuenta de que aquí hay una línea que no marqué, que es la que divide, la que deja ver el verdecito que tiene aquí en la espalda y divide el cuerpo con el rojo. Creo que es una línea como así. Me faltaba esa. Ahora sí puedo pintar con rojo, porque ya sé la zona en la que va, es esta zona, la zona en rojo. No me aguanto las ganas de pintar con rojo. ¿Cuál sería el orden? Del más claro al más oscuro, normalmente. Pero yo quiero empezar con el rojo ya. Yo ya había sacado aquí un poco. Entonces vamos con la segunda parte. Tiene dos partes este ejercicio del día de hoy.
Voy a usar rojo, azul y verde, pero si ustedes quieren pueden usar tono sepia. No quedaría pues con los colores característicos, pero algunas personas yo les sé que compraron verde, que compraron rojo, porque les había pedido o les había insinuado que podríamos usar, y pues me daría lástima que no aprovechen ese material, y por eso el día de hoy he decidido hacer el quetzal, porque también lo tenía muy en mente, no se me salía de la mente la idea, lo pensé mucho porque sé que es un ejercicio exigente en cuanto a dibujo, ¿verdad? Esas plumas nos sacaron canas y todo, pero espero que lo hayan conseguido. Voy a pintar primero con un rojo. Aquí yo tengo la escala tonal, que no sea el más oscuro. Voy a utilizar un tono intermedio, porque si es un rojo así, con un poquito de blanco debajo, se va a ver más encendido, ¿verdad? Porque ese blanco le va a dar cierta luz. En cambio, cuando el rojo sea más puro, más opaco, o incluso que lo oscurezca con tierra de sombra, que esa es una forma de oscurecer el rojo, o con azul, este va a ser la sombra, y este que estoy aplicando ahora por todo lado va a ser la luz. O sea, cada zona va a tener un color, en este caso el rojo, en otros casos el verde o turquesa o grises, pero es bueno comenzar con lo que sería el tono de la luz de ese color, en este caso del rojo. No, porque no es más claro, porque no es tan, porque es un rojo intenso en general, incluso la parte luminosa es roja, ¿verdad? No es como un rosado ni un naranja, es rojo, es intenso. Entonces esto sería el rojo, que desde ya puedo ir haciéndole un efecto un poquito de aquí, como ven, ya que el pincel a veces como que tiende al humedecerse, de hacer ese tipo de dientes, que por aquí tengo el manitas, pero es que el manitas me parece muy artificial el efecto. Me gusta más simplemente con el pincel húmedo tratar de sacar ese efecto de pluma o de contorno irregular. Vamos a ver si logro enfocar aquí. Bueno, desde ya estoy sacándole algunos efectos de pluma que luego puedo venir a reforzar, porque igual tengo que pintar con otro tono más oscuro. Muy bien, con respecto a ese otro tono más oscuro, y aprovechando que esto está fresco, me parece ideal que esté fresco para que se difumine. Entonces puedo venir con un rojo más intenso. Eso es lo primero que voy a hacer. Voy a probar con un rojo simplemente más denso, más cantidad en el pincel. Y vemos como en efecto se va tornando más opaco, más oscuro. Y si yo lo agrego solo en la parte inferior, pues la parte superior va a parecer que está iluminada. Si yo tengo cuidado elimino del pincel el exceso, vengo con el pincel un poquito más seco, puedo frotar entre las dos zonas. Ven que está muy marcada aquí esta sombra y esta luz. Si yo vengo con el pincel un poco seco y froto ahí con cuidado, o si mojo el pincel también limpio y lo mojo bastante, puedo venir y hacer una degradación. O sea, puedo venir a frotar entre estos dos tonos hasta conseguir que esa línea no se marque tanto. Hay quienes también utilizan este efecto como de puntillismo para hacer sombra, pero son diferentes efectos. Bueno, otra forma de oscurecer el rojo, y lo voy a hacer para las zonas más oscuras, digamos aquí abajo. ¿Cómo hago un rojo más oscuro que el rojo puro? Bueno, aquí es donde empiezo a hacer mezclas. Aquí en el papel voy a alejar esto, perdón, en el godet acabo de agregar rojo,
Y voy a sacar el tierra de sombra para mostrarles. El tierra de sombra es un café oscuro, es como ver una especie de negro, pero no es negro del todo. El café se lleva mejor que el negro con el rojo. Un poquitito tal vez de agua, mojo el pigmento rojo y lo mezclo con un poquito de café. Entonces voy a obtener un rojo más marrón. Y con eso puedo generar una sombra más, un rojo más sombrío. Y en la medida que tenga más de esa tierra de sombra o de ese café, porque podría ser algún otro café, puedo conseguir esa sombra más intensa. Que también quiero evitar que se sienta mucho la separación. Entonces tengo que venir y frotar acá con suavidad o hacer este efecto. A mí no me gusta tanto, yo prefiero simplemente frotar un poco. Puedo aprovechar y que tenga un poco como el aspecto del pelaje, esa división entre los tonos, que a la hora de frotar yo le dé al propio como la forma de la dirección del cuerpo, un poco lo que hemos hecho con el oso perezoso. ¿Ven? Entonces, aunque estoy haciendo como una transición, aquí la hice más suave, más vaporosa, aquí incluso como está un poco más seco, con el pincel un poco más seco, logro que se dibujen un poco los trazos de las pinceladas y eso le da todavía más aspecto de plumaje y le da un aspecto más volumétrico, más tridimensional. ¿Ven? Ahí está. Vamos a ver si se ve más o menos como ese trazo que les digo. Continuamos ya el rojo. Lástima, se me terminó el rojo, pero fue bastante, igual un área muy grande del área del animal. Qué bonito que se ve. Puedo insistir con tal vez, pero por ahora voy a dejarlo así. Voy a venir a trabajar verdes y un poquito de azules para lo que son la cola, las alas, la cabeza. Entonces voy a sacar un poquito de verde. El verde que yo tengo dos, tengo este en pasta, son muy similares, Sap Green. Entonces voy a usar el de pasta, voy a lavar bien el pincel o a utilizar otro. Hoy me gusta este que estoy utilizando. Otros días he usado el de bambú, hoy estoy usando este sintético, no sé por qué, me agradó y ya me quedé con este. Bueno, verde, un verde claro, que podría mezclar con un poquito de celeste. Entonces lo voy a aplicar en algunas zonas. Es un tono muy claro, ¿verdad? El que estamos usando por ahora. Reconozco zonas más verduzcas, pero también me doy cuenta que hay unas que tienen un poquito una tonalidad más celeste. Entonces yo voy a hacer la mezcla para que aprendamos eso hoy. Mezclar un color con otro, porque hasta ahora hemos mezclado tonalidades. En el gato hicimos un poco la mezcla del café con el azul y hoy nos estamos atreviendo a mezclar el rojo con el café para sacarle sombra. Ojo que aquí tengo que cuidar que no toque el verde con el rojo porque está fresco ese rojo y no quiero que se me forme un color sucio, que si se mezcla el verde con el rojo se va a ensuciar, o sea, se va a hacer café, un color que no es el que estoy buscando. Pues aquí quiero cuidar que la zona verde sea solamente verde por ahora. Voy a dejar mucha luz aquí en la zona de la cabeza, entonces un verde con mucha agua. Aquí en estas zonas también. Un poco más intenso aquí cerca de la otra ala para dar la sensación de que se mete detrás. Muy acuoso en este caso, puedo ir desde ya dándole como la dirección que tienen las plumas a esto. Y dejo más agua aquí afuera, que es donde va a venir también un poco el celeste.
Estoy como primero agregando el verde, luego voy a venir con el celeste. Me estoy cuidando de que no se mezcle con el rojo porque podría estar fresco aún. Entonces trabajo con cuidado de no mezclar verde y rojo. Una mezcla que se tornaría en un color sucio, que se le conoce como colores sucios, a la mezcla de colores complementarios, en este caso el verde y el rojo. Un color sucio es una especie de café o gris, que no es el color vivo que andamos buscando, o el color puro que andamos buscando, el color intenso. Bueno, ya le agregué verde a una pluma, ahora voy con la otra, en una tonalidad muy clara. Y en la forma general de toda la pluma. Creo que en la segunda mano, con un tono más celeste, puedo ya empezar a darle aspecto de plumaje o textura de plumaje. Por ahora estoy dando una capa general en un verde claro a cada una de esas plumas traseras. Voy a alejar un poco para tener un panorama más amplio, un plano más amplio. Aquí puedo venir a difuminar, por cierto, con agua. Aquí también con una tonalidad un verde muy claro, para que se sienta que está por delante. No tan claro, voy a agregarle un poquito de sombra en un costado. Muy bien, sí, con cuidado vengo aquí, me aproximo al área roja que ya está seca, pero igual trabajo con cuidado por aquello de que tuviera una parte todavía fresca. Muy bien, ¿qué sigue? Bueno, mientras seca el verde, antes de ponerme a tirarle ahí textura al plumaje, le voy a agregar como unas tonalidades azules. Yo tengo este azul en pasta. El verde lo voy a tocar con un poquito de azul. El azul no va a ser como puro, sino que está mezclado con verde. Entonces voy a empezar a teñir con esa mezcla de azul y verde zonas, aprovechando la humedad. Aquí les voy a tratar de dar un trazo, una dirección. Me va a ayudar a hacer sombras también, por ejemplo acá. Entonces los trazos que yo utilice con este tono, por ejemplo, desde ya deben ir buscando la forma del animal. Un poco lo que hicimos con el oso perezoso. Me gusta este pincel porque, entre otras cosas, logro hacer muy bien este efecto del plumaje. Pero si alguien requiere de un pincel más angosto, por ejemplo, para venir a trabajar zonas como esta, pues todo bien. Porque en realidad uno se acomoda al pincel el que le quede mejor. Muy bien, voy a continuar aprovechando que está húmedo, con esto de esta tonalidad verduzca, turquesa, un poco azulina, que esto ya lo habíamos hecho un poco con la silueta del gato, como trabajar en la mancha dos colores diferentes dentro de la silueta del animal, dejar que controlar esas manchas. Aquí me gusta esto que está pasando acá, como que se salió un poco la tonalidad verde de la cabeza. Luego la puedo venir a mejorar, por ejemplo me gusta, pero la voy a corregir por ahora con un poquito de una servilleta acá, porque se me estaba como expandiendo mucho como la punta de la cabeza. Ven, ahí va. Podemos seguir añadiendo un poquito extendiendo y mezclando ese tono turquesa
buscando la dirección del animal. Aquí yo puedo agregar un poco como en un costado para ayudarle a darle volumen. Y bueno, en las plumas también va a llevar. Y desde ya puedo empezar a darle cierta... Voy a hacer un zoom acá. Cierta dirección. Desde el centro hacia afuera en diagonal. Con el pincel que prefiera, vamos a pasarnos a uno más delgado. Me parece un poco grueso ese para lo que estoy haciendo. Tengo más control si tengo un pincel suave. Aquí estoy utilizando el azul con bastante agua y una dirección con el pincel que va en diagonal, ascendente. Aquí estoy incluso tratando de hacer algo que veo que tiene el modelo de referencia, y es que cuida el centro. Tal vez es un detalle un poco más exigente le digo yo cuando algo está un poco más difícil, y es cuidar el centro de la pluma, como dejar un pequeño tono claro en medio. Eso con un pincel fino como este, que es un Princeton número 2, yo puedo venir y así como cuando hice el sendero en la cola del gato, si lo recuerdan, como pintar alrededor para proteger como esa línea central. Pero eso es un detalle que tal vez alguien prefiera emitir, obviar y no necesitar hacerlo necesariamente. Sí me parece como más necesario hacerle este efecto irregular en el contorno, como una especie de pelaje o plumaje en una tonalidad celeste, verduzca, que algunas veces se pueden, algunas de esas líneas manchar un poquito más oscuras. Vamos a ver si dejamos secar un momento, y ya cuando esté más seco, ven, como por ejemplo aquí podemos venir a marcar algunas de esas líneas un poco más, no mucho, y le dan todavía más forma a la pluma. En algunas partes podemos pintar más oscura una mitad de la pluma, por ejemplo la mitad de abajo. Y continúo con la otra, que es lo mismo, es manchar una mezcla de verde y azul, o si están trabajando con tono sepia, eh, también tono sepia, pero buscando darle una dirección a la pincelada en diagonal, ascendente, siguiendo ese centro, entendiendo que esta pluma pasa por detrás. El otro tono puede ser un poquito distinto, puede ser un poquito más claro, por ejemplo aquí. Muy bien, ahí está resuelta esta parte. Entonces puedo mejorar algunos detalles en los contornos, porque veo que esto pasa por debajo de esta pluma, entonces aquí le voy a desde ya tirar una sombra, como para insinuar la sombra que hace esta pluma sobre esto. Muy bien, voy a continuar aquí arriba, igual con una mezcla de verde y café. Ven que se repite esto.
A veces más verde, a veces más azul. Vamos a ver. Quiero meterle un poquito más de azul. Siento que me está quedando muy verde esa pluma. Entonces ya le metí un poquito más de azul. Voy a cambiar de pincel porque siento que avanzo más rápido en esta zona si utilizo este. Sin miedo al éxito, pero con cuidado. Me gusta porque me ayuda a hacer como el efecto este del plumaje un poco más rápido, aunque a veces no importa tanto lo rápido como lo bien hecho, ¿verdad? Entonces háganlo con paciencia y si es necesario usando el pincel fino. Muy bonito, entonces me voy a alejar un poco. Cómo va quedando. Voy a seguir añadiendo un poquito de azules. Es que me gustó esto del tono azul. Siento que funciona muy bien y que me puede ayudar a marcar algunas texturas o sombras que hay por acá. Tal vez que sea más intenso el azul en mi quetzal. ¿Cómo no? Si es como un azul turquesa al mezclarse con el verde, dando un resultado muy bonito. Una mezcla que está asegurado el éxito al mezclar verdes y azules, que son tonalidades que están a la par en el círculo cromático, que a diferencia del verde y el rojo que están como en los extremos contrarios, al mezclar verde con azules son compatibles, por así decirlo. Sí, entonces con el azul estoy, o con un tierra de siena más oscuro, estaría como dándole, definiendo el volumen, marcando un poquito más las sombras, eh, logrando un poco más de texturas. Aquí con verde y turquesa voy a tratar de hacer el pelaje acá sin que se oscurezca mucho. Muy bien. Bueno, el ojo puedo pintarlo con el azul oscuro mezclado con un poquito de café para que se haga un cacique negro. El café oscuro y el azul oscuro hacen un color casi negro, bastante oscuro. Ahí está, con el brillito. Por cierto que no tengo amarillo para hacer el pico, entonces lo voy a tener que hacer como con un tono beige, que podría ser tierra de sombra con muy poquita agua. Vamos a ver qué tal me queda un beige muy claro. En el pico muy poco, bastante agua. Ahí está. Incluso con una servilleta podría retirarle un poquitito para rescatar el blanco en la punta o en la parte superior, logrando un blanco ahí en esa zona. Ahí está el pico. Le hace falta, ahora que se seque, una división.
pero hecha con pintura. Ya casi que voy terminando, pero me faltan las... No, en realidad me falta bastante, me faltan las plumas, que es lo principal, pero ya pasé lo más difícil, que es la dibujada. Ahora estoy pintando y es como rellenar, ¿verdad? De hecho que la sombra de las patas la voy a hacer igual que el pico, con un poquito de tierra de sombra muy diluida para que sea beige. Tal vez un poquito más oscura que el beige más claro. Porque ciertamente están en sombra esas patas. No es tan claro como el pico, aunque su color sea similar, la posición en la que se encuentran se ven un poco oscuras porque están oscurecidas por el cuerpo del animal. Entonces básicamente lo que hago es rellenar lo que había dibujado, cuidando de no salirme y asegurándome de que si yo llego a borrar la línea del lápiz, la forma se mantenga tal cual. A veces no borro la línea del lápiz porque me ayuda a definir la forma. A veces la borro porque resulta innecesaria y la pintura se encarga de todo. Algunas veces dejo algunas partes con dibujo y otras partes las puedo borrar. Cuando dejo líneas de dibujo me aseguro de que sean líneas elegantes, que yo quiero lucir. Y algunas otras que son más bien que estorban un poco, las puedo eliminar. Ya están las patas. Voy con estas plumas de acá, estas plumas negras, y ese negro, ya vieron que puedo hacer una especie de negro mezclando café con azul. Si no tienen azul pueden usar solo café, pero para que quede más oscuro el café se le puede agregar un poquito de azul. Porque no tengo negro, entonces voy a tener que usar otro pincel más delgado. Si bien no es un negro negro, es un color bastante oscuro el café con azul. Y le doy la forma a esas plumas. Me aseguro que quede bien. Aquí puedo adentrarme un poco con el negro, ya que estoy haciendo la sombra, puedo adentrarme un poco para hacer el aspecto este del plumaje. Algo que hicimos similar a lo que hicimos con el oso perezoso en algunas partes, como debajo de la barbilla, recuerdan, como que con la sombra nos adentramos, ayudándole a darle este aspecto irregular en esta zona. Porque a veces se puede hacer como aquí, saliéndonos con el rojo, y aquí más bien podemos meternos con la sombra. Bueno, espero que lo estén logrando. Yo sé que el ejercicio es más exigente que los anteriores, esta es la idea. Está la forma más, el atajo, para los que les cueste mucho el dibujo, calcarlo. Saben que tienen mi beneplácito, porque no es un pecado hacerlo, pero el que quiera practicar dibujo y aprovechar este curso, lo felicito si lo está intentando hacer así, paso a paso. Bueno, en el caso de estas plumas blancas, yo las voy a dejar en blanco y solo le voy a pintar el contorno con un tono muy beige, muy bajo. Esa es la única forma en que yo puedo hacer que algo que sea blanco, pues, siga haciéndolo y que tenga como forma, que es delinearlo con un beige muy claro. Apenas que cubra el lápiz, de forma muy discreta, delinearlo.
Y la del otro lado, también con un beige muy claro, delinearla. Casi imperceptible esa línea, pero que sustituye el lápiz. Puedo reforzar algunas sombras aquí debajo, de donde nacen, donde se juntan con el cuerpo. Si quiero que sean tonalidades más oscuras, más marcadas, con formas más definidas. También si quiero conseguir un negro más negro, procedo a darle una segunda mano una vez seco. Bueno, ya está. Ahora lo que me faltan son las de arriba, que es prácticamente lo mismo que acabo de hacer, solo que son más. Voy a tratar de avanzar un poco más rápido. Entonces el método que voy a hacer es pasarle a todas como un gris general, y una segunda mano venir y meter sombras, especialmente como en la mitad de cada una. Entonces voy a hacer una mezcla de café con azul para hacer ese gris. Podrían ustedes usar solamente el tierra. Yo voy a aprovechar que tengo los dos, café y azul, y vamos a ver cómo se ve ese tono. Un tono, sí, cafezusco, pero no del todo negro. Me gustaría que sea como más azulado, por cierto, ya como antojo mío. Entonces le voy a meter un poquito más de azul a esa mezcla. Vean qué lindo se ven los dos. Por ahora estoy pintando como todas las plumas en general. Se siguen viendo las líneas del lápiz un poco debajo, por lo que no pierdo como sigo distinguiendo la forma de cada una. Es como una mezcla entre café y azul, que cuando se encuentra con el área verde se une ahí con unas pinceladas un poco irregulares, asimilándonos al plumaje que hemos hecho antes. Y yo lo que hago es tratar de no salirme, de definir. Es muy importante el tipo de pincel. En este caso es un pincel que, a diferencia del otro, sí está como muy bien definido. Aquí no está seco, está húmedo. Eh, Me parece muy agradable también este pincel. Es un pincel biselado, por cierto. Pero que podría estar utilizando cualquier otro. Tal vez con este duraría más, pero también podría trabajar con un pincel delgado. Para ir trabajando así poco a poco. Lo importante es que la forma quede muy bien. Y por supuesto que yo le estoy poniendo más cuidado aún que el ejercicio del modelo de referencia, que si ustedes lo ven está hecho más como la carrera, un poco más ejercicio de pintura rápida, para lo cual se presta mucho la acuarela. Pero yo quería como mostrarles cómo dibujar las plumas en orden, que se distingan una por una. Y luego, tal vez es que mi estilo de pintura es un poco más detallista en cuanto al dibujo. Ven, aquí desde ya le estoy tirando un poquito de sombra a una mitad. No me aguanto las ganas, ya está secándose un poco. Y les estoy dando un poquito de sombra y textura. Pero enfatizo en una de las mitades para que tenga más sombra. Continuamos. Es el mismo ejercicio en todas. Voy a seguir pasando un área general, porque ya me estaba poniendo a hacerle sombras y toda la cosa, y no he terminado de sombrear. Con cuidado, una sombra general a cada una. Ya puedo venir a trabajar una por una un poquito la sombra de cada mitad.
Aquí puedo frotar un poco la zona esta azul verduzca, todavía está un poquito fresca. Aquí puedo tratar de sacar unas luces. No permito que se marque mucho como las divisiones, sino que trato de que se vaya mezclando una parte con otra, con un aspecto como muy orgánico, porque no es un robot, esto no es metálico, no tiene como líneas demasiado, contornos demasiado definidos, que se le vean todos los filos de las figuras, sino que en algunas partes procuramos que se mezclen, ¿verdad? Que se manchen. Y ya nos faltaría solamente esta. Obviamente que puedo detallar más las plumas, pero me gustaría dejar manchadas las del otro lado de una vez para que se vaya secando. No estoy trabajando con un negro negro, sino que es una mezcla del azul con el café, un poquito disuelto, porque todavía no es como el tono definitivo, son como los grises. Recuerden que lo que les digo, que siempre es bueno cada zona abordarla primero con el tono que va a ser la luz de esa zona. En este caso, que es como un negro, entonces el tono claro sería como un gris. Solo que el gris, en lugar de hacerlo con un negro, en pinturas lo que hace uno es como mezclar colores oscuros para conseguir grises, que son grises teñidos de color. Entonces así no se hacen negros, no se trabaja tanto el negro, aunque sí es, al igual que el blanco, que sí se vende y sí viene en la caja. Yo siempre he tenido profesores que me recomiendan que el negro, hacerlo mezclando colores oscuros para que sean negros o sombras llenas de color, llenas de tonalidades. En este caso estoy mezclando verdes, azules, cafés. Y ustedes podrían mezclar, por ejemplo, el tierra de sombra con el verde o con el azul, o puro, solo tierras. Bueno, ahí estaría lo que sería la mancha general de esta ala, cuidando mucho las formas, los contornos, las plumas. Bueno, yo estoy cuidándome porque el artista que hizo el modelo de referencia las hizo más así, más expresivamente, más desinhibidamente, pero se ocupa como cierta práctica para pintar así, como tan fugaz y que quede bien. Por eso es que hoy nos tomamos el tiempo de hacer una acuarela que si yo la hago como a lo rápido podría terminarla en 20 minutos y podría quedar muy bonita, pero prefiero que la construyamos paso por paso, e irla explicando y que ustedes tengan el ritmo que necesiten. Si lo ven ya se ve hasta medio terminado, porque ya el nivel de detalle al que yo lo lleve, una pintura acuarela, el nivel de detalle es relativo a como el artista quiera dejarlo, ¿verdad? Entonces yo sí le quiero dar un poquitito más de trabajo, pero ya casi termino. Nada más quiero reforzar algunas sombras. Les comentaba que puede ser que le demos un poquito de sombra a la mitad de cada una, como para definir más su forma. Eso es un efecto que se me ocurre que podría funcionar bien. Una mitad más oscura que la otra, para darle ese efecto de plumaje, pero de pluma como bien dibujada, como bien definida. Al otro lado también. Una mitad un poquito más oscura que la otra. Bueno, aquí todavía está un poco fresco a primera mano, pero igual me permite ir metiendo algunas sombras.
Muy bien, eso sería. A partir de aquí puedo hacer más detalle. Por ejemplo, el pico. O sea, ya lo tengo un 95% y podría dejarlo así o podría agregar pequeños detalles. Por ejemplo, sé que ese pico está delineado a lápiz y que debería bordearlo con pintura para que el acabado sea más uniforme y que si yo quiero borrar el lápiz, pues el pico siga viéndose definido. Puedo definir algunas líneas o contornos, reforzar algunas luces. Ya a partir de aquí, qué tanto lo quiera reforzar, delinear, va a dar como resultado un dibujo más o menos exacto. Y a veces la acuarela es bonito dejarla como a medio camino entre la mancha y el dibujo con precisión. Aquí estoy reforzando algunas formas con sombras, algunas formas de las plumas, dándoles como más definición. Un poco porque no puedo evitar eso, buscar como la exactitud, pero cada uno decidirá hasta qué nivel de detalle lo quiere llevar. Por ejemplo, me gusta mucho cómo se ve esto muy acuático y no lo quiero alterar. Sé que podría venir a dibujar un poco mejor las sombras, pero me gusta esto que pasó aquí, que a veces no se lo espera uno. Voy a reforzar algunas sombras acá y ya voy a terminar porque ya llevamos suficiente tiempo haciendo este ejercicio. Es un ejercicio que yo quería hacer porque, bueno, el quetzal me parece uno de los animales más bonitos que hay, de las aves que hay aquí también en Costa Rica. Nunca he tenido el placer de ver uno en persona, pero espero hacerlo algún día. Estoy marcando un poco más los contornos, las sombras de las plumas. Y voy a tratar de darle un poquito de aquí como de efecto plumífero para que no se sienta como tan recortado eso. Y es que en el modelo de referencia eso sí es bastante expresivo con las plumas, ¿verdad? Está revoloteando, se ve un poco el efecto como de velocidad. Muy bien. Algo así, tendríamos que dejarlo secar. Voy a hacerle la firma. Siempre recordar que la firma debe ser muy discreta, pequeña, bonita y que no debe llevar más información que, que la firma y el año, pero el año nada más, porque a veces ponen fecha con día, mes, año, con guiones. Hay alguien que puso hasta el número de carné o de cédula y todo eso es innecesario y se ve muy feo, sobrecarga. Y la idea es que la firma no recargue, sino que sea muy discreta. Ando buscando el lápiz hace rato. Entonces, en una esquinita, incluso por fuera del margen que había dibujado, puedo hacer una pequeña firma muy discreta, bonita y simple. Puedo acompañarla del año 2021 y listo. Ahí está lo prometido, un bonito quetzal que una vez seco puedo proceder a borrar líneas guías y yo puedo llevarlo al nivel de detalle que desee. Puedo agregar más sombras, definir más contornos y hacer más intensa la experiencia del color.
eso es todo. Esta ha sido una clase en la que me he tomado todo el tiempo de la clase, 1 hora 40, porque quería avanzar hacia un ejercicio más completo, más dinámico en cuanto al dibujo, eh, más estudiado en cuanto a la composición y con más color, con más efectos además. Muchas gracias, espero que les vaya muy bien. La próxima semana les enviaré un video que va a ser una demostración de lo que quiero que hagan con el trabajo final. Muchas gracias, feliz tarde y buena semana.